El Renacimiento puede definirse como un movimiento de desarrollo de origen italiano que se proyectó al exterior, en particular hacia el norte de Europa a partir del siglo XIV. Cabe mencionar que la Reforma fue también un movimiento que junto con el Renacimiento se consideraron como los instauradores de la Europa moderna, ya que favorecieron cambios similares en actividades públicas y privadas relacionadas con la lingüística, como por ejemplo la expansión de Europa y el aumento del conocimiento en las lenguas europeas. ¿Pero qué fue la Reforma? Fue un movimiento que tuvo distintas variedades de protestantismo de esa época. Retomando nuestro tema central, la parte más importante del Renacimiento fue la vitalización que se inició en Italia y que fue el estudio del griego y del latín. Esta revitalización dio lugar al término Renaissance, que fue el establecimiento de la literatura clásica y de la historia antigua de Grecia y Roma como materias básicas de estudio. Aunque por tanto el Renacimiento daba mucha importancia a los clásicos, la Reforma trataba sobre la accesibilidad de la Biblia, incluso traducida al latín. Estos movimientos fomentaron el respeto al humanismo intelectual, ahora el hombre era el centro de interés para la ciencia y el arte. El carácter de la lengua bíblica tuvo un lugar relevante como lengua merecedora de especial atención junto al latín y al griego, pero con el relajamiento de los vínculos clericales durante el Renacimiento, el griego, el latín y el hebreo se convertían en las lenguas de las que se jactaba en Homo trilinguis del Renacimiento. Gran parte de las investigaciones lingüísticas se centraron en las escrituras del Antiguo Testamento. El Corán se basó en la tradición lingüística del árabe, fue un modelo de inspiración para los lingüistas hebreos. El Corán como libro sagrado del Islam es la palabra de Dios relevada al profeta Mahoma y sirvió de vínculo de unión de los dominios árabes y la fe islámica. Este libro no podía ser traducido, por tanto, los conversores que no eran árabes tuvieron que aprender a leer y entender esta lengua. De este modo la enseñanza del árabe ocupó un lugar similar a la del latín en el mundo occidental. La investigación gramatical árabe alcanzó su punto culminante a finales del siglo VIII con la gramática de Sibawayh de Basra, autor persa, no árabe, que logró una descripción fonética del texto arábigo. Él y otros gramáticos lograron describir los órganos y mecanismos de fonación interpretando las articulaciones como la interferencia producida en el aire agresivo, por las distintas configuraciones del sistema articulatorio, así como los modos de interferencia. Solo que tuvieron un fallo, ya que no supieron diagnosticar la mecánica de la distinción entre consonantes sonoras y sordas. El Renacimiento fue también testigo de la publicación de muchas de las primeras gramáticas de las lenguas europeas, como las que conocemos actualmente, el español, el italiano y el francés. Asimismo, la imprenta ayudó a la difusión de la cultura para extender los beneficios de la educación y para promover el estudio de las lenguas extranjeras. La economía de la imprenta reconoce el lenguaje tipo, que es variedad de lenguaje, y crea una ortografía uniforme, para un mayor entendimiento entre las diversas lenguas romances. La publicación de diccionarios monolingües y bilingües acompañó a los tratados gramaticales. En Inglaterra el francés se introdujo como lengua de los conquistadores tras la invasión de los normandos, que fueron conquistadores escandinavos, vikingos en su mayoría daneses, que comenzaron a ocupar el noroeste de Francia. Este fue utilizado por las clases altas. El estudio y la enseñanza del francés comenzó con la publicación L'Esclaircissement de la langue française, obra que trata de la ortografía de la pronunciación y gramática del francés. La lengua escrita de las clases cultas fue el centro de atención de los estudios gramaticales. La lengua escrita era inseparable de la lengua oral, y para saber cómo pronunciar había que escribir la palabra. A Dante se le atribuye el estudio de las lenguas neolatinas, que son las lenguas romances, esto debido a su obra de Vulgar y Eloquenia, la cual trata de la importancia de las lenguas habladas aprendidas inconscientemente en la niñez, frente al latín escrito aprendido conscientemente como lengua segunda por medio de las reglas gramaticales. Las relaciones entre las lenguas romances y el latín sirvieron para el estudio de lo que faltó en el mundo antiguo, que fue la lingüística diacrónica. Causas de los cambios lingüísticos, como los factores de contacto con otras lenguas y los cambios en la transmisión de generación en generación. Entre los gramáticos renacentistas, destaca Pierre Ramé, Petrus Ramus, considerado el precursor del estructuralismo moderno. La gramática de Ramus es una de las formas de pronunciación francesa más antigua. Señaló las diferencias entre el latín que hablaron los latinos y el latín hablado con las pautas fonológicas del latín aprendido en la escuela. Pero los verdaderos contactos entre hombres de ciencia y de letras chinos y europeos empezaron con la llegada del Lejano Oriente, de los comerciantes y de los misioneros.
Cuando los lingüistas occidentales entraron en contacto con el país chino y con sus lenguas, China ya había desarrollado una tradición lingüística autóctona. Desde mediados del año 200 a.C. venían usando un sistema de escritura a base de caracteres, representaciones gráficas de morfemas por medio de símbolos independientes. Este sistema de representación escrita, junto con la analítica y aislante de la gramática china, fue el determinante principal de la dirección que tomaron los estudios lingüísticos en el mundo chino. Desde finales del siglo XVI ya se conocía en Europa la naturaleza del sistema de escritura china, lo cual fue importante porque abrió nuevos caminos en la investigación lingüística. Se distinguieron dos clases de palabras, las palabras llenas, capaces de representar un significado por sí solas, y las palabras vacías o partículas carentes por lo general de un significado expresable aislantemente, aunque cumplía un objetivo gramatical en las oraciones que contenían palabras llenas. En China se publicaron diccionarios desde el siglo II después de Cristo en adelante. Uno de los primeros diccionarios chinos conocidos, el Shuowen. Los hombres del Renacimiento se consideraron los continuadores de la obra de la civilización antigua, esto quiere decir que los hombres o personas fueron civilizando la edad antigua y especialmente se fueron civilizando en la educación y literatura en muchas escuelas y universidades clásicas. Los griegos y los latinos leían por sus propios méritos y en sus versiones originales sin traducciones y sin interrupciones. En el Renacimiento es cuando nace la idea del estudio de la literatura clásica, que es cimiento de una educación liberal. En el cambio de actitud hacia el latín y el griego tuvo efectos en los estudios lingüísticos de estas lenguas, pero en especial al latín. El latín era la lengua del mundo clásico, no era el latín medieval. Son las bases de la gramática especulativa, pero estas fueron atacadas severamente por los gramáticas renacentistas. El Renacimiento fue también el primer período de la imprenta a la Europa. Los conocimientos viajaron con mayor rapidez y se extendieron más ampliamente. El estudio de lenguas extranjeras, así como de las lenguas clásicas, fue alentado inconmensurablemente por la cantidad y disponibilidad de textos impresos de gramática y de diccionarios. Esos factores facilitaron el intercambio de conocimientos, y las discusiones teóricas entre estudios de diversos países se relacionaron con mayor facilidad y rapidez, y conforme pasaba el tiempo tomaban forma algunos de los rasgos que caracterizan el mundo de la ciencia de hoy. Nacieron las sociedades culturales, muchas veces patrocinadas por los gobiernos nacionales como centros dedicados a la discusión literaria y a la investigación científica. En los siglos XV y el mundo filosófico estuvo ocupado en debates entre empiristas y racionalistas, y los puntos de vista defendidos por los pensadores de cada uno de los grupos produjeron sus efectos en el tratamiento de las cuestiones lingüísticas. La cuestión central del empirismo fue la tesis de que todos los conocimientos humanos derivan externamente de las expresiones de los sentidos y de las operaciones que la mente hace con ellas por medio de la abstracción y de la generalización. Frente a ese punto de vista está la posición racionalista representada por Descartes y sus seguidores. Los racionalistas buscaron la verdad del conocimiento humano, no en las impresiones de los sentidos, sino en las irrefutables verdades de la razón humana. Con la caída del latín como lengua internacional del saber y de la autoridad, con el nacimiento de las lenguas vernáculas europeas y con las nuevas aportaciones de las lenguas de fuera de Europa, se desarrolló la idea de que el hombre podía mejorar, incluso crear lenguas de acuerdo con las conveniencias de la época. La propuesta más radical fue la invención de un idioma nuevo para el progreso de las ciencias y el comercio en todo el mundo civilizado. Fueron más audaces diseñando un sistema universal adecuado a este fin, se pudieran expresar todos los saberes, pensamientos e ideas, al tiempo que se convenía una pronunciación para estos símbolos. El proyecto de Wilkins consistió en la creación de una serie de principios lingüísticos, sistemáticamente desarrollados y aplicables universalmente. Esta lengua sería escrita y hablada y serviría de medio de comunicación entre todas las naciones del mundo. Wilkins funda un sistema fonético universal, de letras que representan las principales características de la articulación de los sonidos conocidos en las lenguas del mundo. Cada componente de un carácter tenía su propia sílaba o letra, con las que se podía formar una palabra oral, fácilmente. También propuso una gramática universal que tuviera clases de palabras que fueran válidas para las necesidades comunicativas.
Las reglas sintácticas se produjeron al mínimo y las clases de palabras y las relaciones gramaticales entre esas se indicaban gramáticamente mediante signos especiales añadidos o interpuestos en los caracteres y la pronunciación mediante adiciones o modificaciones de las palabras pronunciadas en el capítulo final. Wilkins comparó su idioma con el latín, lengua que para él se aproximaba más que en ninguna otra a un lenguaje universal, y por el aspecto de caracteres reales pensó que también se acercaba al sistema de escritura del chino. Los esfuerzos de hombres como Wilkins nos muestra el camino recorrido por el pensamiento lingüístico desde la Edad Media. También nos muestra la penetración profunda y sutil que debe presidir la organización de los hechos del lenguaje con el fin de que pueda cumplir satisfactoriamente los fines y objetivos que se impongan. De estas sugerencias relacionadas con la construcción de lenguas universales artificiales no salió nada práctico, y no resulta difícil percibir la ingenuidad de los esfuerzos de Wilkins en su análisis componencial y en la clasificación de todos los conocimientos y experiencias humanas. Esto se debe a los racionalistas que va a la existencia de nuestra estructura. Durante la Guerra Civil los códigos y cifrados despertaron rasgos culturales y frecuencias de la lengua inglesa. Wilkins distinguió dos clases fundamentales de acuerdo a la versión semántica, los integrales y las partículas. Los integrales tienen significado propio. Las partículas solo cosignifican, modificando los significados de los integrales. Esto forma parte de una gramática filosófica. Esto quiere decir que a los verbos se les asigna una clase separada y los considera como nombres adjetivos, siempre tienen que estar relacionados con una cópula. La criptografía, antes conocida como charactere, está relacionada con una aplicación de la lingüística que favoreció a Inglaterra durante el reinado de Isabel I. Estos métodos fueron usados por los romanos pero se fueron perdiendo durante el período medieval. La taquigrafía está basada en el uso de los símbolos fonéticos, empleando caracteres para indicar palabras para identificar ciertas clases de objetos. Fue por eso que se recomendó en utilizar la criptografía para tener un sistema universal de comunicación escrita. Las modificaciones gramaticales pueden cambiar en su forma como los nombres, el tiempo pasado en verbos y comparación. Otras formas representan un morfema homográfico y homofónico. Ejemplos: amistad y vecindad igual friend y neighbor igual friendship y neighborhood. Después de esto, en los siglos XVI y XVII comenzó la descripción fonética de los sonidos del inglés y el análisis formal de la gramática inglesa. Estudios lingüísticas durante los siglos XVI y XVII, relaciones entre el deletreo de una palabra y su pronunciación. Esto hizo que en los siglos XIX ya tuvieran los campos llamados fonética y fonología. Además de lo relacionado con el deletreo del inglés que coincide con la actual fonética, puede ser la didáctica como la enseñanza del habla de sordos, mudos, el cultivo y la conservación del inglés. Holder fue uno de los primeros lingüistas occidentales que diagnosticó la articulación correcta en la distinción consonántica entre sonoras y sordas. Holder fue un fonetista que estableció una teoría de la pronunciación en la que se refiere a las diferencias entre oclusivas, fricativas y líquidas, producidas por las diferencias entre un órgano de articulación. También se refiere a las diferencias vocálicas reproducidas por distintos grados de apertura. Tucker generalizó la vocal átona en las vacilaciones al hablar y en las palabras que no tienen acento. Esto corresponde a la pronunciación de las palabras inglesas y su deletreo. Esto dio a la creación de nuevos símbolos tipográficos para tener la representación de un sonido empleados en el alfabeto fonético. Desde el siglo XVI hasta nuestros días se escribieron muchísimas gramáticas del inglés. Aún se continuó con la tradición de evaluar y revisar el esquema gramatical basándose en el sistema de descripción latina, a la luz de las formas y de las estructuras que se observaron en el inglés. Wallis asegura que en esta lengua inglesa solo existen dos tiempos verbales, el presente y el pasado, y todas las demás distinciones de verbos auxiliares. Desde este tiempo se ha escrito muchas gramáticas del inglés modificando la tradición a favor de los intereses de la correspondencia formal con los paradigmas y estructuras del inglés. Murray escribió English Grammar, pensaba principalmente para jóvenes, se publicó en 1795. Consta de 4 partes. Ortografía: describe los distintos valores fonéticos de las letras del alfabeto inglés. Etimología, es decir, morfología, las partes de la oración, sus formas y flexiones. Sintaxis y prosodía, y puntuación. La prosodía consta a su vez de las reglas de versificación y de la descripción de los rasgos de cantidad, acento, pausa y entonación, tono. Murray considera que se deben reconocer 3 casos en los nombres ingleses: el nominativo, el genitivo y el objetivo o acusativo, basándose en la analogía con el latín.
En Murray ya se ve el conjunto tradicional moderno de las clases de palabras del inglés: artículo, nombre, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Aunque el sistema educativo de Port Royal comprendía una educación clásica profunda, uno o dos de sus miembros manifestaba sus prejuicios contra la literatura pagana de la antigüedad clásica. Los adverbios no son más que la forma abreviada de una frase preposicional. Los verbos son palabras que propiamente significan afirmación y según los modos, deseo, orden, etc., sacando ejemplos del latín, del griego, del hebreo y muchas lenguas europeas. Beauce, autor de una gramática general, se basa en dos principios los que tienen una validez universal por brotar de la naturaleza del pensamiento humano y los que resultando las convenciones mutables y arbitrarias que constituyen las gramáticas de las lenguas particulares. Port Royal escribió gramáticas universales, no en el sentido de las que plantearon el lenguaje universal, ni tampoco como los gramáticos medievales. Se esforzaron en descubrir la unidad de la gramática profunda de las diferentes gramáticas de las distintas lenguas, en su función de transmisora o comunicación del pensamiento, cual comprende a su vez la percepción, el juicio y el razonamiento. Desde finales del siglo la situación lingüística quedó modificada completamente por uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la lingüística, el descubrimiento de la lengua y del pensamiento de la antigua India sánscritica.